Les decía que el clima se va a poner seguramente más agitadito, y digo agitadito en diminutivo, para no montar en cólera, que a mí no me cuesta tanto, sobre todo ante manifestaciones como las que ocurrieron hoy en la puerta de Radio Con Voz, que todos sabemos que es una radio que contiene a lo que todavía se llama Corea del Medio, ¿no? No es una radio filo-kirchnerista en absoluto. Y sin embargo, hacen periodismo con el que uno puede estar de acuerdo, con el que uno puede estar en desacuerdo, pero se dedican al periodismo, no se dedican como la trifecta a acumular mentiras. Son posiciones distintas que por momentos nos conocemos todos, digamos, en alguna época de la vida nos hemos cruzado o hemos trabajado juntos y después, como pasos con mucha gente, el kirchnerismo bifurcó algunas aguas, algunos nos quedamos de este lado y otros se quedaron del otro, pero la vida y la política va mucho más allá de lo que hay anti-K hace ya mucho tiempo, y hoy una patota de antivacunas fue a la puerta a increpar a Alejandro Berkovich y a Tomás Eliashev, que como sus apellidos los indica, son de ascendencia judía, y los nazis los acusaban de nazis a los judíos, es decir, estamos en un estado de degradación de toda realidad, en un desvarío, en una especie de sociopatía flotante que nos acecha, y seguramente es la impotencia la que los hace actuar así, porque están pisando en falso. Naturalmente esto nos une a Berkovich y a Tomás Eliashev con todos los que hace rato que venimos diciendo que hay que ponerle un límite al negacionismo y que hay que ponerles un límite a los discursos de odio, y a los que creemos que estas emboscadas, porque ir a buscar a alguien a la puerta de una radio y escracharlos o ponerse violentos, machitos, ¿no? Re patriarcal todo, re machitos, ¿no? Y que en el fondo recagones, porque van en banda a chusear a dos pibes que están hablando sobre el pase sanitario, y esos son los días agitados que se nos vienen. Esos son los días agitados que se nos vienen porque obviamente va a haber pase sanitario, debe haber pase sanitario, tenemos que defender el pase sanitario como todos los cuerdos del mundo. La próxima internacional va a ser con los cuerdos del mundo, porque la verdad que hay un nivel de extravío en tanta gente que, bueno, nuestra solidaridad más absoluta, más sincera con Alejandro Berkovich y con Tomás Eliashev, porque a pesar de que alguna vez a nosotros, a quienes integrábamos en algún momento un programa que se llamó 678 y que ahora ya es un vejestorio, ¿no? Ahora es la época del 679, del que yo no participo, pero durante varios años se nos llamó a nosotros, bueno, no sé, fundamentalistas o bueno, se nos dijo muchas cosas, y de ese lado también venían las críticas, porque bueno, había habido un cartel que a Tenenbaum lo ofendió y eso dio motivo, y también había habido una comparación poco feliz de la producción de Caparrós con un genocida, y también en principio yo no estoy ahí por eso, porque uno después tiene que pagar por los errores de la producción, ¿no? Entonces es mejor estar acá con Pardés, que uno ya sabe lo que va a hacer, todo más controlado, que estar en un aparato
en un dispositivo mediático sobre el que uno no controla más que su propia palabra, pero su propia palabra va inmersa en la producción que decide otra persona, sin consultarle a uno. Esa parte de 678 era la que yo no me bancaba. Pero quiero decir que en esa época toda esta gente de Radio Con Voz era muy crítica y han dicho muchas cosas horribles de nosotros, pero la verdad, ese cartel lo había llevado alguien del público, no era que nosotros nos dedicábamos nosotros nos escrachábamos periodistas, nosotros decíamos, desmontábamos las mentiras que decían los periodistas, que es otra sintonía, otro planeta, que ir a buscar a alguien a la puerta de donde trabaja para escracharlo, porque los tipos se están cubriendo y están comenzando la oposición que viene. Y la oposición que viene con odio, viene con negacionismo, viene con nazismo, porque... Por eso ayer hablábamos en este segmento del programa de lo necesario que es el contexto y de que no es inocente que las informaciones sobre diversos temas no sean dadas sin contexto, sueltitas, como hechos que no se conectan los unos con los otros, porque nos estupidizan y porque al statu quo le conviene que tanto quienes lo apoyan como quienes se le oponen sean lo más estúpidos posible. Hoy leía también que la verdad lo presentan como un hallazgo, pero no debería haberlo hecho la vicepresidenta si hubiera medios de comunicación lo suficientemente, si hubiera medios de comunicación que apoyen este proceso democrático. Ya ni siquiera estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández, estoy hablando de este proceso democrático que cumplió 38 años hace muy pocos días. Pero bueno, Cristina subió una conferencia de prensa de la vocera de Biden explicando el tema del precio de la carne en Estados Unidos y la vocera explicaba que efectivamente hay especulación, que hay áreas de la economía que la pandemia afectó y los insumos faltan, escasean y entonces no se pueden evitar esos aumentos, pero que no es el caso de la carne, que la carne no se hace con insumos importados, la carne se hace con las vacas están en territorio, en ese caso norteamericano, como acá en territorio argentino. Y las palabras de la vocera de Biden fue: esto es un abuso de la corporación de la carne, es avaricia, es aprovechar la situación. Y lamentablemente, bueno, nos enfrentamos también a esta falta de explicaciones que hace falta que la vicepresidenta se ocupe de explicar a través de un video de la vocera de Biden que el tema de los conglomerados cárnicos es un tema que no es tampoco los conglomerados cárnicos, es la tendencia a la gula y al no poder abstenerse de tocar el máximo techo de rentabilidad. No pueden abstenerse, no hay nada que convenza a estos sujetos de que hay un límite. Así como cuando uno tiene un sueldo y sabe que tiene que vivir de acuerdo a sus posibilidades, entonces tiene un límite, hay un sector del planeta, el 1, el 2, el 4%, el 5%, no más que eso, que está convencida de que no tiene techo para nada, que no tiene límites para nada, que si otros tienen que sufrir, si otros tienen que morir, bueno, pero es su momento de vender la carne afuera. Entonces, lo mismo que nos pasa a nosotros, está pasando en Estados Unidos, y bueno, me gustaría, vamos a ver qué hace Estados Unidos con el tema del precio de la carne, pero de todas maneras tampoco es que estemos esperando ver qué hace Estados Unidos para hacerlo nosotros, ¿no? Nosotros estamos convencidos, yo estoy convencida y somos muchos los que estamos convencidos, como decía Jorge el otro día en el programa de Dugan, ¿no? O los disciplinas o te disciplinan.
Es así de corto. Es una frase que quiero que sea mi remera, Elbaum. O los disciplinas o te disciplinan. Y lo que tenemos ahora son funcionarios disciplinados, que cómo les van a mencionar. Culfas estaba enojado porque Feletti había pronunciado la palabra retenciones. Pero ¿dónde estamos viviendo que no se puede mencionar una herramienta del Estado de toda la vida? Si hasta Lustó había puesto retenciones, ¿se acuerdan? El quilombo del 2008 lo empezó Lustó. Volviendo ya para terminar al tema de el acoso a Berkovich y a Tomás Eliashev, el acoso, el escrache, la violencia ejercida contra ellos. Hoy estaba precisamente leyendo una nota que sale en página 12, que se retomó una encuesta que el macrismo había suspendido, porque claro, deshizo el ministerio, deshizo el CONICET, deshizo todo. ¿Qué le iba a estar importando al macrismo la percepción que tiene la población argentina de la ciencia y de la técnica? Le importaba un bledo la ciencia y la técnica. Y solo Dios sabe cuántas pérdidas de vidas hubiésemos tenido si la historia no nos hubiese deparado este gobierno y no el anterior para atajar esta pandemia, sin ministerios, sin hospitales, sin médicos, sin enfermeros, sin nada, sin un peso, sin estrategia, sin planificación, sin inteligencia y además sin dolor, porque no les duele nada. No les duele nada. Lo único que les duele es el bolsillo. Tienen el ser instalado en el bolsillo. Esa encuesta, que se retomó este año, dio por resultado que la pandemia en la Argentina reforzó enormemente la confianza de la población en la ciencia y en la tecnología. Con lo cual, estos grupitos de estúpidos, de mamarrachos, de pibes que se deben a llamar a sí mismos libertarios, pero quieren agarrar a trompadas a quien piensa diferente que ellos, nos van a hacer la vida imposible, y el Estado es quien debe impedirlo, porque no tenemos por qué estar temiendo lo que, si defendemos el pase sanitario, nos van a venir a buscar a la puerta para pegarnos. No estamos viviendo en un país que se pueda bancar a este tipo de grupitos trumpistas que se creen con derecho a hacer estas cosas. Así que lo que esperamos desde acá es que esos fachitos sean identificados y que se generen las figuras legales para que eso en este país no se pueda hacer, y que el que lo haga sepa que le espera una sanción, y espero que la sanción sea dura. Alguien tiene que estar pensando en eso. Hasta ahora fue un trato de civilización que existía en este país. La civilización la rompieron ellos, persiguiendo, espiando, encarcelando, haciendo cualquier cantidad de cosas ilegales. Así que este gobierno debe restaurar la paz social, y la paz social implica que uno pueda decir lo que se le cante en un programa de radio.